El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Se reenforzan. ¿Usted me entiende? La intención. Una a la otra. La idea es, déjame decirlo de otra forma, el Ramban también explica lo que es la palabra mitzvah. ¿Ya? La gente, si yo le pregunto qué es una mitzvah, la gente dice un buen acto, pero no necesariamente. Por ejemplo, prender las velas de Shabbat es una mitzvah, no es necesariamente un buen acto de bondadez, no es una cosa que existe para los pobres, ¿no? Entonces, cualquier mitzvah, una mitzvah de shechitá, Que tú estás para la mujer, una mitzvah. es algo que uno fue mandado a hacer. Es un mandamiento de la Torah. Una mitzvah es un mandamiento de la Torah. El metzaveh quiere decir que eres mandado a hacerlo. Right? Entonces el Rambam, Savah, quiere decir que eres mandado a hacerlo. Entonces el judío, nosotros hacemos los mitzvot porque nosotros creemos que Dios nos mandó a hacerlo. Entonces cuando nosotros hacemos los mitzvot, estamos expresando de que nuestra fe es que Dios habló con Moisés y le reveló los mandamientos que él quería para el pueblo judío, y por eso nosotros lo hacemos. Entonces, al hacer este rito, al hacer este mandamiento, o evitar otra verá que la Torah dice que no podemos hacer, right? Entonces, al hacer eso, nos estamos apegando a Dios por la revelación que él le dio a Moisés, y estamos expresando nuestra fe. Ese es uno. El Ramban dice que mitzvah viene de tzavah, que quiere decir unión. Entonces dice él que cuando uno hace una mitzvah, que uno está creando unión con Dios. Que quiere decir que al hacer la mitzvah, eso crea un acercamiento con Dios. En otras palabras, si quieres entender, y esto se lo ofrezco a todas las personas que nos estén estudiando, si quieres entender lo que es Dios, tienes que hacer los mitzvot. Cuando hagas los mitzvot, empiezas a sentir la presencia divina, y entonces uno conoce la presencia. Entonces uno conoce lo que es Dios. El Rambam dijo eso de Sí, que eso es unión con Dios. En otras palabras, este ejercicio, este mandamiento, este rito, este acto que yo estoy haciendo, me trae y causa una unión, un encuentro entre yo y Dios. Entonces la Shekhinah, la presencia divina, entra a la vida de la persona mientras esa persona está haciendo esa mitzvah. Y está expresado fácilmente. Piensen, ¿cuál es la brajá cuando una persona va a hacer una mitzvah? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Dios del mundo, del universo, Asher kedeshanu bemitzvotav vetzivanu, que nos enalteces. ¿Qué quiere decir enaltecer? Nos levanta, nos eleva. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nos da valor, ¿no? Nos da mucho más valor a través de los mitzvot. Cuando me mandaste a hacer esta mitzvah, entonces me enalteciste. En otras palabras, la forma que mi vida cambia, desde el punto de vista del judaísmo, la forma de que mi vida tenga más valor, ¿ya? De la forma que mi vida tenga más valor es haciendo los mitzvot. Si yo no hago los mitzvot, si yo vivo a lo que yo quiera, en la forma que a mí me agrada, entonces yo vivo una vida, como dirían el Talmud, yo vivo una vida como un animal. ¿Qué quiere decir? El animal tiene ciertos deseos y hace lo que él quiere. Lo que su naturaleza le diga, él hace. El judío está enaltecido, recibe lo que se llama Kedushat Israel, la santidad del pueblo judío. ¿Por qué? Porque esa santidad no es intrínseca de que viene del pueblo judío porque es algo que nosotros seamos mejores. No, nosotros somos mejores. Al hacer la mitzvah, al hacer el mandamiento, esa persona recibe Kedusha. Quiere decir que siente la presencia divina. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ando en la calle y yo tengo mi tzitzit puesto, alguien lo vea, alguien no lo vea,
yo lo tengo puesto. Entonces, yo siento que estoy haciendo esa mitzvah y tengo la presencia divina conmigo. Yo no soy una persona común en la calle. Yo tengo a Dios conmigo. Y está dentro de mí. Cuando me voy a sentar a comer, yo no como cualquier cosa, yo nada más como lo que la Torah permite. Entonces, etcétera, 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 etcétera. Todo esto empieza a crear una vida que cuando la gente lo mira desde afuera dice complicadísima la vida, pero empieza a crear una vida a donde uno está constantemente en la presencia divina. No puedes hablar lo que no quieras, no puedes hablar sucio, no puedes darle de menos a los demás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la presencia divina está con uno. Cuando va a comer, tiene que ser una bendición. Cuando va a comer, tiene que tener consideración de lo que va a comer. Cuando es los días de que va a escoger a trabajar, tiene que tener cuidado de no trabajar en Shabbat, etcétera. La ropa que se va a poner no puede ponerse hilo y lana. Empieza a involucrarse y entonces todo está completamente rodeado por la presencia divina. Vives en un mundo diferente que la gente común. Esa persona está recibiendo un enaltecimiento por la presencia divina que viene a través de guardar los mitzvot. Esta no es la opinión mía. Esto viene de Rav Soloveitchik, el maestro de mi maestro, que explica qué exactamente, él escribió un artículo muy interesante, qué es exactamente Kedushat Israel. La gente lo usa comúnmente en el judaísmo, que quiere decir la santidad del pueblo judío. La gente, y hasta los cristianos lo conocen, le dicen el pueblo escogido. ¿Qué quiere decir que somos el pueblo escogido? ¿Por qué el pueblo judío es bendecido? ¿Por qué la Torah da la idea de que el pueblo judío, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y hasta los cristianos lo saben, hablan de la bendición del pueblo judío? ¿Por qué es esta bendición? ¿Quiere decir que porque mi madre fue judía yo tengo más bendición que alguien que sea católico? No está justo, no es correcto. El Rav Soloveitchik explica que lo que ocurrió fue que Abraham, el fundador del pueblo judío, no es que Dios escogió a Abraham, es que Abraham escogió a Dios. ¿Ya? Entonces Abraham empezó a buscar de Dios y su búsqueda fue tan completa, tan sincera, que Dios le dijo, ok, ahora que me has buscado tanto, porque Abraham usó el poder de meditación para darse cuenta que no había múltiples dioses, que todas las uniones, toda la energía del mundo estaba bajo un solo dominio. Entonces, al buscar a Dios, entonces hizo un pacto con Dios. Entonces Dios le dijo, ok, vamos a hacer un pacto especial, y le dio la mitzvah de Milá, de la circuncisión. Entonces, dice Rav Soloveitchik, todas las demás naciones tenían 7 mitzvot, que son los 7 mitzvot de Noah, los 7 mandamientos de Noah. Ahora de pronto, Abraham tiene una mitzvah más, que es la mitzvah de la circuncisión. Como él tenía una mitzvah más, ahora él subió de santidad porque tiene una mitzvah más. Entiende más a Dios porque hace una mitzvah más. Y mientras van los siglos pasando, cuando Moisés llega al monte Sinaí y recibe la revelación de la Torah, recibe los 613 mitzvot, ahora nosotros tenemos todos estos 613 mitzvot, tenemos más ejercicios para llegar a la profundidad de entender lo que es la presencia divina. Todos los Shabbatot ahora, mucha gente estudia en Pirkei Avot, ¿ya? Y en el Pirkei Avot tiene una Mishnah. La Mishnah dice que Rabbi Hanania ben Akshay Omer dice que Dios le dio al pueblo judío muchísimos preceptos. Y la gente dice, no, lo he hablado con los pastores que me dicen, no, porque el judaísmo siempre se concentra en tantas cosas y se concentra tanto en la ley y es muy difícil para la gente. Entonces, interesantemente, esa Mishnah, Rabbi Hanania ben Akshay Omer, Rabbi Hanania dice que Dios le dio al pueblo judío tantas leyes y tantos mandamientos con tantas cosas específicas, que cada una de esas cosas específicas es para darle santidad al pueblo judío. Entonces, al hacer los mitzvot, nosotros recibimos más y más y más Kedushá, santidad. ¿Ya? El cuerpo se transforma de ser un cuerpo común en volverse una vasija, una herramienta que revela la presencia divina. Por esa razón, cuando uno va a las sinagogas tradicionales, cuando yo estaba estudiando en la yeshiva, cuando entraba mi maestro, y ella me conoce, delante de mi maestro, yo me pongo nervioso.
Ustedes lo saben. Se come las uñas. Yo me pongo nervioso. Entra mi maestro y yo me paro. ¿Por qué? ¿Porque él es mejor que yo? No. Porque él tiene más conocimiento de Torah que yo. Como él tiene más conocimiento de Torah que yo, de él yo espero recibir. Ustedes me entienden la idea. Entonces, parte de esto es que lo más que una persona practica la Torah, lo más que uno recibe es santidad. Y eso es uno de los fundamentos del judaísmo. Ahora, ya que entendemos eso, ahora me puede decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Si guardo los mitzvot o si no guardo los mitzvot. Alguien me puede decir, mira, me dijo una vez un señor judío, no fue un goy, no fue un gentil, me dijo, rabino, hay millones y millones de personas en China, hay guerras en todas partes del mundo, hay hambre, hay enfermedades, y a Dios le importa que yo me coma un jamón y queso. Claro. ¿A mí? ¿Por qué ella? ¿Por qué a mí? Porque Dios vive en cada uno de nosotros. Porque Dios habita en cada uno de nosotros. Exactamente. Eso es uno de los fundamentos del judaísmo. Que Dios está interesado en la vida de cada persona. Si esa persona hace el bien, recibe su recompensa por el bien. Si hace el mal, recibe también esa recompensa. Hace shalom. Todas las acciones de los seres humanos tienen valor. Tienen consecuencias. Tiene consecuencias. Bien. Pero no solamente consecuencias, tiene gran valor. En los ojos de Dios, la vida de cada persona, no es por la razón que digo que la diferencia entre la consecuencia y el valor es importante, porque lo que el judaísmo es verdad. Todo el mundo estaba de acuerdo antes de que el judaísmo fue revelado al mundo a través de Moisés. Todo el mundo estaba de acuerdo que las acciones del ser humano tenían consecuencias. Pero lo que el judaísmo le presenta es que las acciones del ser humano tienen gran valor. Que a Dios le importa. Aunque Dios es lo más poderoso en el mundo, que a Dios le importa lo que Manny Viñas hace, la forma que él se porta. Imagínate. Se interesa en cada aspecto de la vida mía. Y eso es muy importante porque le da poder al ser humano. Le reconoce que ese ser humano tiene gran valor y ese Dios que creó a ese hombre, a esa persona, aunque parezca a nosotros insignificante, delante de los ojos de Dios tiene gran significado. ¿Ya? Ok, entonces eso es uno. También quiero mencionarle que y hablamos también de la creencia de la Torah y de Mashiach y de la resurrección. Yo voy a entrar a los 13 principios de la fe, como lo describe Maimónides, pero eso es parte de la base de lo que quiero explicar. También voy a mencionarle que hay un poema que fue escrito en el siglo XIV que se llama Yigdal, y este Yigdal es la combinación de los 13 principios de la fe de Maimónides. Se basa en la enseñanza de Maimónides y entonces se usa mucho en la oración hebrea, y especialmente los viernes por la noche lo van a oír aquí en la sinagoga. Cuando termina el servicio terminamos con Yigdal. También en el principio del libro, en el principio del Sidur, en todos los Sidurim, como parte de las oraciones matutinas de la mañana, entonces también está el Yigdal. Mucha gente dice en el Yigdal todos los días. La oración de Yigdal todos los días es un poema litúrgico para expresar que ellos son creyentes en estos 13 principios. Entonces lo que yo quiero hacer es, les di la hoja que tiene, si quieres después yo te voy a dar una para que la añades como forma de PDF que acompañe, ¿no? Ok, entonces lo puse, si lo ves en la página 236 y 235, está en hebreo, en español y también transliterado. Entonces, los Ashkenazim cantan el canto de Yigdal en diferentes formas que los sefaraditas. Los Ashkenazim le dejan afuera una línea del Yigdal que los sefaraditas lo incluimos, ¿ya? Y lo que voy a hacer es que voy a grabarles la forma Ashkenazi y la forma sefaradita de decir el Yigdal, ¿ya? Entonces el canto es así: Yigdal, Yigdal, Yigdal Elohim Chai. Ese es Ashkenazi. Yigdal Elohim Chai Veyishtabach Nimtza Vyehenet El Metziuto
אחד ואין יחיד, כי ייחודו נעלם וגם אין סוף ליחדותו. אין לו דמות הגוף ויהינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו. קדמון לכל דבר אשר ברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו. הינו אדון עולם לכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו. שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו. לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומהבית את אמונתו. תורת אמת נתן ליהמואל, על יד נביאו נאמן ביתו. לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו. צופה ויודע סתרנו, מביא לסוף דבר בקדמתו. גומל לאיש חסיד כמפעלו, נותן רשע רע כרשעתו. ישלח לקץ ימים משיחנו, לפדות מחכה קץ ישועתו. מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדהיית שם תהילתו. מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדהיית שם tehilato. Ese es el más común entre los ashkenazim. Es el tono que usan, el más común. Las palabras son iguales entre todos los diferentes tonos. Este es el más común que los ashkenazim usan. Los sefaraditas tenemos dos que son extremadamente común, y le añadimos un último versículo al Yigdal que los ashkenazim no lo tienen, ¿ya? Que los ashkenazim no lo dicen. Le voy a decir los dos, ¿ya? Primero, sefaradita, este es el tono sefaradita occidental que se usa muy común en la sinagoga española y portuguesa, y es el mismo tono que bendigamos. יגדל אלוהים חי וישתבח, נמצא ואין אל מציאותו, אחד ואין יחיד כייחודו, נעלם וגם אין סוף ליחדותו. אין לו דמות הגוף ואינו גוף, לא נערוך אליו קדושתו. קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו. הינו אדון עולם לכל נוצר, יורה גדולתו ומלכותו. שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו. לא קם בישראל כמו שעוד, נביא ומביא את אמונתו. תורת אמת נתן לעמו אל, על יד נביאו נאמן ביתו. לא יחליף האל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו. צופה ויודע סתרנו, מביא לסוף דבר בקדמתו. גומל לאיש חסיד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו. ישלח לקץ ימים משיחנו, לפדות מחכה קץ ישועתו. מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדעה שם תהילתו. אלה 13 הם עיקרים, יסוד תורת משה ונבואתו. אלה 13 הם עיקרים, יסוד תורת משה ונבואתו. Ese es el más común. Los ashkenazim dejan afuera el verso que dice el Shelosh Esrehem Ikarim. Estos son los 13 principios Yesod Torat Moshe Unabuato, el fundamento de la Torah de Moisés y sus profetas. Ellos no dicen ese último versículo, nosotros añadimos ese versículo. Ese es uno de los tonos más común
entre los sefaraditas. Y entonces el que mencioné, perdóname, ese fue el occidental, y ahora el oriental, y este es el occidental que viene de la sinagoga española portuguesa. Déjame decirle este. Yigdal Elohim Chaya V'yishtabach Nimetzah V'yenet El Metziuto Echad V'yen Yachid Keyichudo Nengelam V'gam En Sof Le'achduto En lo demut haguf ve'eno guf lo nagaroch elav kedushato kadmon lechol davar asher bara rishon ben reshit lereshito Hino Adon Olam Lechol Notzar Yoreh Gedulato Umalachuto Shefa Nevuato Nehetano El Anashei Segulato Vetifarato Lo kam beYisrael kemo she'od navi umavitet temunato Torah demet natan lehen Amoel alaya neviyo neman beito Lo ya Khalifa el velo ya mirdato lengolamim lezulato sofe veyodea setarenu mavid lesof davar bekadmuto Come leish chasid kemifalo noten lerashara kerishanato yishlach leketz yamim meshichenu livdot mechakeketz yeshuato Meitim Yechayel Berov Chazdo Baruch Adei Ad Hashem Tehilato Ele Shelosh Esrei Hem Ikarim Yesod Torat Moshe Unevuato Ele Shelosh Esrei Hem Karim Yesod Torat Moshe Unevuato. Pues voy a explicar para aclarar que el primero es el más común en las comunidades del Oriente, Mizrach, iraquí, sirias, etc. Y entonces el segundo es más occidental, que es la sinagoga española portuguesa. Ese tipo de común es muy común entre ellos. ¿Ya? Entonces esa es el Yigdal y se hace todos los días. ¿Ya? Es parte de la práctica sefaradita, también la práctica ashkenazí está al principio de todos los sidurim, y nosotros aquí todos los viernes por la noche cerramos la oración de Shabbat, de comenzar el Shabbat con el Yigdal. Una de las razones que se hace, que yo empecé la costumbre aquí de decir el Yigdal después de la oración el viernes por la noche, es para expresar la razón que guardamos el Shabbat. ¿Por qué nosotros guardamos Shabbat? Porque somos creyentes en estos 13 principios. ¿Ya? Entonces, lo más importante que quiero hoy empezar esta clase, esta serie de clases sobre los 13 principios de la fe, es entender que el judaísmo, aunque nosotros vamos a describir cuál es la fe del judaísmo, en qué fundamento el judaísmo hace,
que el judaísmo explica que la fe sin acto, sin práctica, sin rito, sin expresión tangible, sin una expresión de lo que uno cree, no tiene valor, no tiene ningún valor. También es importante que nuestras acciones estén acompañadas de fe, ¿no? Entonces no estamos hablando de hacer acciones que son vacías, estamos tratando de, al hacer las acciones, hacer los ritos y los mandamientos de la Torá, acercarnos, crear un encuentro con Dios, crear una unión con Dios, como explica el Ramban Nachmanides, que explica que la mitzvah, la acción de la mitzvah es para crear unión con Dios. Esta es la mejor explicación que yo puedo expresarlo. Es mucha gente hoy en día aquí en este país practican yoga, ¿ya? Entonces, al hacer el ejercicio de la yoga, al ponerse en esa posición, están conectándose con ciertas energías que hoy en día mucha gente que hacen yoga no entienden que verdaderamente están haciendo prácticas hindú, que son paganas, ¿eh? Pero nada más para explicarlo, esa misma idea, no es igual, pero es la misma idea, es que cuando la gente hace ese movimiento se están acercando a una energía divina. Entonces nosotros al hacer una mitzvah estamos teniendo un encuentro con parte de la energía divina que se desarrolla a través de esa mitzvah, ¿ya? Entonces, como decir que las acciones de la Torah revelan las diferentes formas de tener una presencia divina en la vida del ser humano, ¿ya? Ok. Vamos a concentrarnos en dos de los principios, de los 13 principios ahora. Anima Amin. Ahora, la forma que pueden cambiar del otro lado de la hoja, ¿ya? Que está en la página 404 y 405. Llévenselo, estudienlo. Nosotros vamos a dar las próximas clases sobre esto, ¿ya? El primero, todos empiezan con Anima Amin. Anima Amin be'emunah shlema. Yo creo con fe completa. Yo creo con fe completa que Dios es el creador y el que dirige todo lo que existe. Recuerden cuando yo estaba hablando anteriormente sobre el primero de los 10 mandamientos, el Rambam dice, Anoji Hashem Elokeja, yo soy el Dios que te saqué de la casa de la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando el Rambam empieza a explicar ahí, dice, no solamente es creer en Dios, sino es creer en un Dios que está activo, que actualmente cambia la naturaleza humana, ¿no? Entonces, si dice la persona, yo soy un creyente en Dios, pero ese Dios creó el mundo y lo dejó así. O yo soy creyente en Dios y ese Dios no se involucra en los asuntos del ser humano. Todo eso no es parte de la fe hebrea. Parte de la fe hebrea es creer que Dios creó el mundo y lo maneja, ¿ya? Que Dios creó el mundo y se involucra. Que Dios creó el mundo y está constantemente involucrado en crear el mundo. En la forma cabalística de pensarlo, como no existe desde el plano de vista de Dios, no existe el tiempo, la cronología. Dios no está dentro de la cronología. Entonces, cuando nosotros decimos que en el pasado Dios creó el mundo, decimos, ¿eh? Porque nosotros estamos en el tiempo, en la cronología del tiempo, la creación del mundo ocurrió en el pasado. Pero desde el punto de vista de Dios, la creación del mundo no ocurrió en el pasado. Desde el punto de vista de Dios, la creación del mundo está ocurriendo ahora mismo, ¿ya? Porque Él no tiene pasado, ni presente, ni futuro. Él está vivo en todos. Entonces, en este mismo presente, Él está creando el mundo. Entonces, desde el punto de vista cabalístico, podríamos decir también que cuando decimos que nosotros somos creyentes con fe completa, que Dios es el creador y el que dirige todo lo que existe, quiere decir que Él está dirigiendo lo que ocurrió en el pasado, lo que está ocurriendo en el presente y lo que va a ocurrir en el futuro, todos a la misma vez. Por eso es que Él conoce nuestras acciones. El paso que vamos a dar, ya sabe cuál es. Exactamente, porque sabe todo. Y está manejándolo todo, ¿ya? El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.